Esto es lo habitual, ¿eh? Lo habitual es que cuando un predicador nos dice, a ver, pues vamos a hablar de Dios, eche mano de la familia para eso, pero me voy a atrever a hacer, aunque sea brevemente, el echar a lo contrario, ¿no? Porque también se puede hacer el proceso inverso, que es cómo es Dios, y de ahí ver cómo está llamado a ser la familia. Esto es una autopista de doble dirección, ¿eh? Podemos partir de cómo es la familia para entender cómo es Dios, y también podemos partir de cómo es Dios para entender de cómo está llamada a ser la familia. Se puede aplicar en doble sentido esa metáfora. Pues bien, partiendo de Dios decimos que tiene unos atributos, ¿no? Los atributos son las perfecciones de Dios, son Él mismo que se manifiesta pues de manera concreta. Por ejemplo, Dios es omnipotente, Dios es bondadoso, misericordioso, justo, bello, inmenso, etc. Esos son los atributos de Dios. Y creo que una buena forma también de hablar de cuál es la vocación de la familia y a qué está llamada la familia es fijarnos en cómo es Dios y ver cómo esos atributos se reflejan en nuestra familia. Bueno, y sin perder más el tiempo, entro directamente a comentar unos cuantos. Los atributos de Dios son muchísimos y yo, pues bueno, me atrevo a elegir pues 3 o 4 o 5 lo más del tiempo. Un atributo muy importante de Dios es el de su omnipotencia, el de su infinitud. Que por cierto, quizás hoy no está muy de moda ese atributo. Está muy de moda. A veces yo por ahí, cuando va lo mismo a un sitio a celebrar, mira un misal y ve que el sacerdote, ahora de los presentes, uno ve que el sacerdote, allí donde viene las situaciones, dice: Dios es omnipotente, y ve que con un lápiz le ha borrado lo de omnipotente, y en vez de omnipotente ha puesto Dios cercano, y dice: esto ya está complejándose, porque el sacerdote ha pensado que si yo hablo de que Dios es omnipotente e infinito, le voy a alejar de la gente, entonces voy a dar un rostro más cercano de Dios. Y tú ves que el sacerdote, con buena voluntad, con poco acierto, ¿no? Pues con un lápiz ha quitado una cosa y le ha añadido otra, mejorando el original de Israel, ¿no? Pero es un error olvidarnos de la omnipotencia y de la infinitud de Dios. Es un error. Entonces, eso es lo que luego, cuando celebramos la Navidad y decimos que Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y subrayamos su cercanía, subrayamos que ha tomado carne en la imagen de un niño débil. Si hemos afirmado primero que es infinito y omnipotente, lo segundo no tiene gracia. Es que, claro, lo que es impresionante es afirmar que el infinito se ha hecho cercano a nosotros, de lo contrario no tiene misterio. Bien, pues yo quisiera partir de este atributo de Dios para que caigamos en cuenta lo siguiente, ¿no? La educación de un niño en el seno de la familia pasa por la experiencia de que sus padres al principio son todopoderosos. Para un niño en su primer estadio de la vida, sus padres son infinitos y todopoderosos, ¿sabes? Ahí es imposible que falle en nada. Es así. Un niño parte de esa experiencia. Mi padre lo puede todo. Más tarde ya descubrirá que eso sí, pero déjale. Él al principio lo piensa. Lo percibe así. Percibe que mi papá lo puede todo, mi madre lo puede todo. Los adultos, sin embargo, experimentamos nuestra precariedad. ¿Y si no puedo pagar la hipoteca? ¿Y si me echan? ¿Y si me pusiese enfermo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿No? Pero un niño pequeño eso no lo ve. Vive absolutamente seguro. Y Dios ha querido que nosotros seamos su seguridad, que es impresionante. Yo no estoy muerto de miedo. Estoy llamado a ser la seguridad de este niño. Es más, sería incorrecto que yo le transmita a mi hijo mis angustias. ¿Sabes? Si las tengo, me las pongo yo. Pero yo no es de objetivo que yo le transmita mis angustias a mi hijo. No se recibe. No se
que seamos todo para nuestros hijos, a pesar de que somos muy poca cosa. Dios ha querido que seamos fuertes para ellos, a pesar de que somos muy débiles. Y Dios ha querido que les demos seguridad, a pesar de que nosotros estamos formando un hilo. Y la verdad es que eso es un misterio, ¿no? Es un misterio que dice, Dios ha querido compartir su poder con nosotros, su infinitud con nosotros para trasladar así a nuestros hijos, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Que va pasando el tiempo en la vida, como es lógico, ¿no? Y el niño comienza a ser consciente de que los padres no son infinitos, de que los padres no son omnipotentes, ¿no? Que no son tan fuertes, que pasan apuros. Y entonces pueden pasar dos cosas. Que el niño pase de la seguridad a la angustia, al salvarse quien pueda, porque pues papá me falla, mamá me falla, ¿no? O que descubran que esa seguridad que habían encontrado en sus padres era un signo de la presencia oculta de Dios en la familia, que era un reflejo del misterio que encierra la familia, que es el sacramento del poder infinito de Dios. Y es verdad que a un niño hay que irle trasladándole de que él entienda, ¿no? De que él entienda de que sus padres no fallan nunca, a que entienda que el que no falla nunca es Dios. Y esa traslación es delicada, ¿sabes? Es delicada. Es decir, tenemos que hacer que el niño pase de brazos de sus padres a los brazos de Dios. Esa traslación es delicada. Porque supone que la confianza se transmite, es decir, que no solo es conveniente explicarle a Dios que Dios es grande, sino que es también explicarle que tenemos que tener confianza en Él y que le transmitimos a nuestro hijo que a pesar de mis agobios yo confío en Dios y vivo en paz y sé descargar mis problemas en Dios y quedarme tranquilo. Esa es una gran lección que se le puede comunicar, a un hijo. A mí me impresionó mucho leer una entrevista en una revista hace muchos años ya al que fue secretario de Pablo VI, de su santidad Pablo VI. Pablo VI, que fue uno de los papas que le tocó pues un momento durísimo en la vida de la Iglesia, entregarse en un momento de desnortamiento, de un desnortamiento muy grande en los años 70-80. A él le tocó ni más ni menos que ver la secularización de 60.000 sacerdotes, que se dice pronto, después del Concilio Vaticano II. Eso fue un vendaval durísimo, ¿no? Durísimo. Y contaba a su secretario que se podía dejarle para el viernes a última hora una carpeta con todos los expedientes de los curas que pedían la secularización para que el Papa la firmase. Lo dejaba a última hora porque sabía que era lo más duro para el Papa y que eso le dejaba destrozado. Y que un viernes, que la carpeta era especialmente gorda, se la presentó, dice que abrió la carpeta y el primer expediente era de un sacerdote muy mayor. Y dice, ¿pero a dónde va este? Y el Papa dice que empezó a sufrir y decía al secretario, yo le di que entraba en trance, casi en un trance de sufrimiento, parecía que estaba en Getsemaní, que sufría, ¿no? Y él me dijo, Santidad, me llamo a un médico. Y dijo, no, déjeme. Y se fue al oratorio de la capilla y él dice que le venía ir luchando, sudando, y que al cabo de 10 minutos, un cuarto de hora salió de la capilla y le dijo, mire, le llamo al médico, que no, déjeme. Y le dice, mire, lo he dejado en manos del corazón de Jesús y estoy tranquilo. Ahora, tráigame esos expedientes. Es decir, yo creo que nosotros, a nuestros hijos, cuando ellos van descubriendo que nosotros no somos todopoderosos, el testimonio que les tenemos que dar es nuestro acto de confianza pleno y absoluto en Dios. Ellos tienen que descubrir que no éramos nosotros los infinitos y los omnipotentes, sino que es nuestra confianza en Dios la que nos hace fuertes. Esa experiencia es importantísima, ¿no?
un hijo descubra en un momento determinado, no, si es que no es que mi madre lo pudiese todo, es que en Dios lo puede todo, es que en Dios confiamos plenamente. Y creo que eso tiene que configurar nuestra vida. Además también creo que en la experiencia del matrimonio Dios permite que los momentos de fortaleza y de debilidad se turnen entre el esposo y la esposa. Generalmente Dios no permite que los dos caigamos a la vez. Yo hice el Camino de Santiago con un grupo de jóvenes de Zumarra, éramos 9, 10, y salimos desde Roncesvalles, y cuando al final hacíamos una evaluación de cómo había ido el camino, decíamos, oye, es curioso que todos hemos tenido un día malo en el Camino de Santiago, todos, teníamos tu día de pájara que te quedabas abajo, que te venías abajo, ¿no? Pero siempre eran turnos, gracias a Dios, no era todo el mundo a la vez, O sea que eso fue providencial. Dios permitía que tuviésemos nuestro bajón, pero fuese a turnos. Y eso además creo que también ocurre en la vida matrimonial, que Dios permite en nuestros momentos de crisis en los que ese ser fuerte entra en crisis especialmente, pero no suele permitir que les pase a los dos a la vez. Y eso también forma parte de la providencia del matrimonio, que cuando yo soy débil, tú eres fuerte, y cuando tú eres débil, yo soy fiel, al revés, ¿no? Lo hacemos cada uno. Dios permite que nos apoyemos unos en los otros, ¿no? Por lo tanto, yo diría que este momento, ¿no? Ese pasar de ser percibido por nuestros hijos como todopoderosos, a que ellos descubran que no, que son débiles, pero que en el fondo, la clave es de que confían en Dios. Tiene también una segunda pedagogía, y es que a nuestros hijos no hay que ocultarles en un momento determinado nuestras debilidades para parecer perfectos cuando no lo somos, ¿no? También es importante quitarnos la careta de falsa seguridad cuando un hijo nuestro es adolescente, quitarnos esa careta, saber pedir ayuda, incluso, fijaros, pedir disculpas. Es posible que un padre, una madre den un testimonio máximo ante un hijo cuando en una ocasión les toca pedir disculpas. Puede ser un momento en el que la paternidad y la maternidad alcance el cenit, porque el hijo va a entender muy bien que mi padre y mi madre no se me presentan pretendiendo sustituir a Dios, no pretenden sustituir a Dios, pretenden ser un sacramento de Dios y están en proceso de conversión. Mis padres están en proceso de conversión, como nos dijo ayer el Papa, que nos lo recordó y nos dijo que se confiesa cada 15 días. Se lo queda todo el mundo, Pero muy bien, Pues creo que ese es un gran testimonio ante nuestros hijos, que ellos nos vean en proceso de conversión. Bueno, por eso creo que el primer atributo, el atributo de la omnipotencia, estamos llamados a vivirlo, pero claro, como resulta que no lo somos, pues estamos llamados a vivirlo de una manera muy humilde. Dios permite que seamos fuertes para nuestros hijos, pero tenemos que tener un proceso de pasar, ¿no? de que ellos tengan esa seguridad en nosotros para que la tengan en Dios. Y que entiendan que es ser sacramento de Dios. Otro atributo, si subrayamos el de la omnipotencia y el de la infinitud de Dios, tenemos que subrayar inmediatamente el de la bondad y la misericordia. Es el segundo atributo, el de la bondad y de la misericordia.